Queremos ver al Señor. ¿Y con qué ojos lo vamos a ver? ¿Con estos que tenemos, los físicos, o con los ojos de la fe? Veamos al Señor y cuando lo veamos, veremos su poder, su grandeza, su hermosura y contemplemos sus maravillas y sobre todo su salvación. Glorifiquemos al Señor en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Nuestro pastor Daniel Zopetti nos puede dirigir al Señor en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias en este día porque podemos venir ante tu presencia con el espíritu de adoración, alabanza a tu persona y a la persona del Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda verdad. Te damos gracias, Señor, por la comunión que pones en los hermanos. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de tu iglesia, de todos tus hijos, de todos nosotros. Venimos ante ti ahora a presentar esta reunión que hemos empezado cantando alabanza y pedimos, Señor, que tú la dirijas, que tú derrames tu gracia y tu poder sobre cada uno de nosotros y también bendigas los labios de tu siervo que ha de darnos tu palabra en esta mañana, para que podamos fortalecernos a través de ella, para que podamos crecer más y más en la gracia y el conocimiento tuyo, para que podamos, Señor, deleitarnos en oír tu voz y para que tú nos ayudes, Señor, a aplicar tus enseñanzas, amonestaciones, exhortaciones a nuestras vidas. Y también te pedimos que nos ayudes a retener esta palabra en nosotros. Cuida, Señor, de los que están imposibilitados por diversas causas. Visita tú, Señor, a los menesterosos, a los enfermos, y te pedimos que sigas derramando tu bendición sobre nosotros en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a tener una breve lectura del Evangelio que está en Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Unos versículos muy conocidos, del 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Dice así el Evangelio, la palabra de Dios. Corría todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de Dios y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta aquí la palabra del Señor, y que la bendiga en nuestros corazones. Amén. Jesús el caminante. Jesús el que recorre caminos, senderos, en ciudades y aldeas. ¿Y qué ve Jesús? ¿Qué ve? Pues dice que al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tiene compasión el Señor de las multitudes? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amadas hermanas y hermanos, mañana 17 de agosto es el tercer aniversario del cruel atentado de la Rambla en Barcelona. ¿Os acordáis, verdad? Todos tenemos el recuerdo horrible de aquel suceso terrorista, el acto vandálico que conmocionó nuestra ciudad y también todo el mundo. Nuestra amada ciudad de Barcelona, la Barcelona olímpica del 92. Qué bonita es, ¿verdad? Nuestra ciudad nos gusta. Amada y visitada por turistas de todo el mundo, que buscan el sol y la playa, comer bien, la cultura, la arquitectura, la historia. Pues bien, Barcelona y Cataluña, España, el mundo, recordamos aquel terrible atentado. Y cuando miramos la Barcelona del 2020, ¿qué vemos? ¿Qué ves? ¿Tú? ¿Qué veo yo? Las palabras que acabamos de escuchar del Evangelio es que Jesús mira. Jesús no está aparte en una montaña como un asceta, un místico, apartado del mundo en una burbuja. No. El Evangelio nos enseña que Jesús camina por las calles de las ciudades, de las aldeas y ve a la gente. ¿Y nosotros qué vemos cuando vemos Barcelona? ¿Tenemos compasión de ella como tiene Jesús? Jesús ve que la gente va despistada, desorientada, desolada, dispersa, desamparada como ovejas que no tienen pastor. Amada Iglesia, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es poder, y somos representantes, la Iglesia es representante del Señor. Tenemos un ministerio. No solamente es contemplativo, de mirar, porque Jesús mira, pero también actúa. Cuando ve que las gentes van perdidas, le dice a sus discípulos, que somos nosotros también, nos dice a nosotros, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El Señor nos ha puesto en Barcelona. Nos ha puesto en Barcelona y en el lugar donde vivimos. Y tenemos un ministerio. La Iglesia tiene un ministerio. Y es, en primer lugar, de ver la obra del Señor y tener compasión y amor por las personas que no le conocen. Y es ministerio de la Iglesia de rogar al Señor que envíe obreros a trabajar. Y aquí estamos, hermanos. Podríamos quedarnos, bueno, hoy qué bien, oramos al Señor y ya está. Amados hermanos y hermanas, id por el mundo y predicad el Evangelio. De la misma manera que Jesús no estuvo quieto, la Iglesia no ha de estar quieta. No solamente vemos con recuerdo el atentado terrible que desoló Barcelona, sino también en los sucesos, ¿verdad?, de cómo está la situación, el panorama con la pandemia, cómo está la situación política, cómo está todo, ¿verdad? Y las personas, nuestra sociedad, nuestros vecinos, están como ovejas que no tienen pastor.
intercedamos por Barcelona. Intercedamos por el barrio en el que vivimos, Barcelona, donde sea, y pidamos al Señor que nos dé sabiduría. Y pidamos al Señor que mande obreros a su mies para trabajar. Y pidamos al Señor que nos aumente la fe. Y pidamos al Señor, heme aquí. Dame de tu poder y de tu gracia, para que sea útil con mis vecinos, con mis conciudadanos, con Barcelona. A pesar de que no nos podemos reunir, que seamos esa sal, esa luz que el Señor quiere que seamos. Y con el recuerdo del atentado, continuemos pidiendo que el Señor restaure corazones, muchos de ellos todavía con secuelas de lo ocurrido. Algunos de ellos los conocemos. Hemos hecho una pequeña labor también de oración y de acercamiento a aquellas personas que estaban en la Rambla, ¿os acordáis? Lo hicimos de primera mano con nuestros hermanos que vinieron a rescate de Inglaterra, de los Estados Unidos, y estuvimos orando y continuamos orando y recordando a aquellos que estaban en las Ramblas aquel día. Cuando hacemos los ojos, ¿qué vamos a ver? Seamos como Jesús y miremos a la gente y tengamos compasión de ella. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé fuerzas. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Jaume, que tiene buena voz, que haga la lectura de la palabra del Señor, ya que nuestro hermano Pedro Gómez, ya estamos orando por el predicador, para que el Señor lo bendiga y a nosotros también. Tiene el ministerio de la palabra. Nuestro hermano Jaume y todos juntos podemos buscar 2 de Timoteo, capítulo 2, del 19 al 26. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gracias, Jaume, por la introducción a esta lectura, ¿no? Que va a servir como base y meditación a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Siento otra vez que me tengáis que oír, pesado de Pedro, pero bueno, aquí estamos. Fijaos, esta sección de este segundo capítulo de Timoteo, que ya estamos acabando, ya acabamos el segundo, ya vamos por la mitad del libro, ya vamos por la mitad. Se lo acabamos hoy. Lo he dividido en 3 secciones para hacernos entender más o menos lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Primeramente a Timoteo
y después a cada uno de nosotros, ¿no? Y le he dividido pues en 3 títulos, así por así decirlo, ¿no? Y el primero es evidente, ¿no? Un fundamento firme, que es el que encontramos en este versículo 19. Pablo, en este versículo, pues nos muestra, por así decir, el contraste que había, si os acordáis lo que hablamos en los versículos anteriores, entre aquellos falsos maestros y la iglesia del Señor Jesucristo, con la frase de que el fundamento de Dios es sólido, es firme. Y el apóstol, de alguna forma, enfatiza el carácter permanente e inamovible de ese fundamento. Y este fundamento, queridos hermanos, somos tú y yo. Este fundamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que Dios ha fundado es firme. Teniendo, fijaos como dice, teniendo este sello. El sello, cuando hablamos de sellos, es la prueba, la muestra de pertenencia de alguien. Cuando vamos a comprar, pues, imaginaros, al supermercado y pedimos una bolsa de plástico para llevar los productos que hemos comprado, las bolsas vienen normalmente marcadas con un sello. Y este sello muestra que esa bolsa y los productos que metemos dentro de esa bolsa pertenecen a ese establecimiento, no a otro, a ese establecimiento. Al igual que cuando un arquitecto construye pues un edificio, pues siempre en los registros o en el mismo edificio marca pues un sello, ¿vale? Para mostrar que él, este arquitecto, es el responsable del diseño y de la construcción de este edificio. Y lo mismo podríamos entender con un artista cuando hace una obra. Mirad, aquí atrás tengo el artista que era el abuelo de Loida, esos cuadros. Pues abajo, me voy a levantar, no lo veréis desde aquí, pero por ejemplo este, aquí abajo, ¡uy!, está el sello. Está, y en todos los cuadros de cualquier artista está el sello para la identificación, es decir, este cuadro es mío, es de mi posesión, ¿no? Pues la palabra griega, Judith, atenta, que tú sabes algo de griego también. Sí. Perdonad. La palabra griega para sello, o la palabra que se utiliza es estragis. Y estragis puede también señalar, pues, inscripción, señal, e indica, aparte, el propósito por lo cual se ha hecho, por lo cual se ha construido este edificio, o la razón que tiene de ser. Ese fundamento, que es la iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es este sello que vemos? ¿Cuál es el sello que vemos? Podemos ver que el apóstol se refiere a este sello con una doble cita, podríamos decir. No sé si os habéis parado en mirar en esto, en esta doble cita. La primera es la que vemos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este doble sello, sello de garantía, ¿vale? Está claro que estas dos citas, por así decirlo, lo que el apóstol de alguna forma quería expresar con esas dos citas es traer a la memoria el recuerdo de algo que ya pasó en la antigüedad y que ellos de alguna forma pues podían entender perfectamente, y por consiguiente también es válido para cada uno de nosotros, porque también lo podemos recordar perfectamente. Con este sello, este primer sello, conoce al Señor, los que son suyos, era un recuerdo de aquel dicho por Moisés en aquellos días cuando partieron de Egipto y hubo aquel problema, ¿os acordáis?
con Coré y con sus hijos. ¿Os acordáis, no? Que hubo como una rebelión, la rebelión de Coré, que la encontramos en Números 16:5. Y Moisés dijo, mostrará Jehová, ¿os acordáis? Mostrará Jehová quién es suyo. Pero este texto del Antiguo Testamento fue leído, escuchado a la luz y el sonido del dicho de Jesús en Mateo 7:22. ¿Os acordáis? Supongo que os acordáis también cuando fui la cita. Aquella cita que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es como si el texto del Antiguo Testamento hubiera puesto o se hubiera puesto al día en palabras de Jesús, ¿vale? La segunda cita de este sello, apártese de iniquidad, todo aquel que invoque el nombre de Cristo, es otro recordatorio de lo mismo, de este mismo episodio, podríamos decir, de la rebelión de Coré y de sus hijos, y de todos aquellos que se juntaron con ellos. El mandato, fijaos, el mandato del pueblo de Moisés al pueblo fue el siguiente: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Números 16:26. Y este texto del Antiguo Testamento se lee de nuevo a la luz del Nuevo Testamento en las palabras de Jesús en Lucas 13:27, cuando Jesús les dice a aquellos que falsamente proclamaban ser seguidores y les dice, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Por lo tanto, queridos hermanos, qué bueno es tener en nuestra mente, en nuestro corazón, este sello. Sello de pertenencia, sello de seguridad, sello de salvación. ¿Lo tienes este sello grabado? Y nosotros formamos parte de este sello. En la primera afirmación nos habla de la Iglesia, de aquellos que pertenecemos a Dios. Si lo entendemos de la manera correcta, esto quiere decir que tú ya no eres dueño de ti mismo. Te han impreso un sello. Y ese sello es de otra persona. Ese sello es de Dios. Por lo tanto, eres de Dios. Ya no eres dueño para hacer lo que tú realmente bien quieres en tu vida. Puedes hacerlo, pero entonces no estás demostrando a quién perteneces. ¿Vale? Y la Iglesia consiste en aquellos que se entregan a Dios para que Él los utilice según su voluntad. No a nuestra propia, sino según su voluntad. El segundo nos dice que la Iglesia, o sea, tú y yo, consiste también en aquellos que se han apartado, como nos dice el versículo, de iniquidad. Cuidado. Con esto no quiero decir que la Iglesia es una comunidad de gente perfecta. Porque si fuera así, yo no podría estar en esta comunidad. No sé si tú podrías estar, pero yo no podría estar dentro de una comunidad de gente perfecta. Primero porque no la hay. No sé si piensas lo mismo, ¿no? La Iglesia consiste en aquellos que sus rostros, que sus ojos, que su mirada está puesta, o mejor dicho,
esa mirada está o va hacia la santidad y la rectitud del Señor. Cuidado, con esto no quiero decir tampoco que no vayamos a caer juntos. Vamos a caer, y muchas veces, y muchas veces. Y a veces parece que la meta esté muy lejos y no podamos llegar a alcanzar la meta. Y que nuestros deseos siempre pues deben apuntar a lo que realmente es justo. Por lo tanto, la Iglesia consiste en aquellos que pertenecen a Dios y se han entregado a la lucha, por la justicia, por la rectitud y por la santidad que Dios pide y espera de cada uno de sus hijos. Porque acordaos, el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Menudo doble sello que vemos en este versículo, de verdad. Menudo doble sello. Vemos ahora la importancia de nuestro testimonio personal. Sabemos, a veces no lo hacemos, pero sabemos que debemos de vivir separados, no del mundo, separados del pecado. Como os he dicho, no del mundo porque estamos en el mundo, pero apartados del pecado. Dentro del mundo, pero separados de él. Debemos de ser diferentes en nuestra forma de pensar, actuar. Por lo tanto, tenemos que vivir dignamente. Los que nos rodean, tristemente, no pueden ver este sello que el Señor nos ha imprimido en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero sí que pueden ver nuestras acciones. Sí que pueden oír nuestras palabras y ver si este sello que tenemos va en armonía con todo aquello que decimos que somos y creemos. O, por el contrario, nuestras acciones contradicen la fe que decimos tener. Fijaos una cosa, para el creyente, para un creyente, para ti y para mí, la santidad debe de ser nuestra meta. Y el pecado debe de ser tan, yo diría, repugnante, tan asqueroso, que nos debería de llevar a apartarnos cada vez más y más, ir lo más lejos posible del pecado. Por lo tanto, a veces pienso que el nombre de Dios, el nombre de Cristo, no debería ser invocado por aquellos, fijaos lo que digo, bien, que viven permanentemente en iniquidad. Y es Cristo. Pero no debería ser nombrado por aquellos que viven permanentemente, ojo, permanentemente en iniquidad. Bien, pues después de esta pequeña introducción del sello, nos habla de que en una casa grande, como es la iglesia, una casa grande. Y este lo he titulado ¿qué utensilio quieres ser? ¿O qué utensilio eres? Y esto nos va de los versículos del 20 al 21. Pablo que acaba de dar pues una gran definición de lo que es la iglesia. Todos sabemos que es mucho más, ¿vale? Pero un concepto de lo que es la iglesia. Pero esto nos ayudará de alguna forma pues a entender un poco más pues el pensamiento que vemos aquí reflejado en el escrito de Pablo, ¿no? Y ahora para entenderlo mejor nos muestra que en toda casa grande, no en una, no, en toda casa grande hay todo tipo de utensilios. Hay utensilios de metal precioso, de honra y utensilios viles. He buscado el significado
de la palabra vil, porque a veces queda un poco en el aire, ¿no? La palabra vil. Y es así, la RAE dice bajo, despreciable, indigno, torpe, infame, dicho de una persona que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se pone. Ahora el apóstol Pablo está diciendo que, como hemos leído que en una casa grande, que no solo hay utensilios de oro y de plata, sino toda clase de utensilios. Debemos de pensar que en la iglesia pues sucede lo mismo. Entendedme bien, ¿eh? Mientras que la iglesia es formada por personas como yo, malos, personas indignas, por hombres y mujeres, entendedme bien, ¿eh? Lo que quiero decir. La iglesia será pues una representación humana de lo que hay en la tierra, en el mundo. Y así como el mundo necesita de todo tipo de personas, de toda clase de personas, para hacer el mundo, también, de alguna forma, necesitamos esta característica para formar la iglesia. Y creo que esta verdad es una verdad que dice el Señor Jesús, ya de alguna forma lo había establecido mucho antes. ¿Os acordáis de la parábola del trigo y la cizaña? Os aconsejo que la leáis. Está en Mateo, en el capítulo 13 y versículos del 24 al 30. Y luego está la explicación del 36 al 43 del mismo capítulo 13, ¿no? El centro de esta parábola es que el trigo y la cizaña de alguna forma crecen juntos. Y en las primeras etapas son tan parecidas las dos que es pues imposible arrancarlas sin arrancar el trigo de la cizaña. A veces se puedes confundir y es imposible, ¿no? Lo mismo dice otra vez el Señor Jesús con aquella red, acordáis que coge todo tipo de pescados de la mar, ¿no? Aquella red barredera, ¿eh? Y Jesús enseña que la iglesia es una mezcla de todo tipo de personas y de gente. La enseñanza que aquí vemos es que debemos de dejar aparte nuestros juicios personales, porque no somos quienes tenemos que juzgar quién es uno o quién es otro. El juicio siempre debemos de confiárselo al Señor, que Él en su infinita sabiduría, Él hará el juicio justo. Por lo tanto, no nos es dado a nosotros el juzgar a los demás. El juicio pertenece. El deber de un cristiano, queridos hermanos, es mantenerse, fijaos, libre y limpio de todas estas influencias que nos puedan contaminar. ¿Sabes una cosa? Si lo haces, si te mantienes limpio de estas cosas, ¿sabes cuál va a ser tu premio? Tu premio va a ser, es que vas a poder ser utilizado para el servicio, un servicio especial a Dios. El deber de un cristiano, los he dicho, es mantenerse limpio, intentar mantenerse limpio, porque el mundo nos trae porquerías a nuestras vidas y es nuestra responsabilidad, mediante la palabra, mediante la meditación, mediante la oración, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor de las cosas que nos van afeando, van entrando en nuestra vida.
Esta podría ser, pues, realmente, pues, una de las esencias de la fe cristiana. Un hombre verdaderamente bueno no debería considerar, qué bueno que soy, ¿no?, como algo que le da derecho a recibir honores, buen trato, ni mucho menos. Respecto a su bondad, no le hace esto, o no le debería hacer esto, está por encima de los demás, ni mucho menos. Y mirar del hombro para abajo. La tarea de un hombre que quiere servir al Señor, que, recordad, es el más alto privilegio, es que no querrá estar apartado o alejado de los demás, o por encima de los demás. Querrá estar al pie de cañón, abajo del todo, sirviendo, ministrando, ayudando a aquellos. Por lo tanto, fijaos, creo que ningún cristiano debería de prepararse para pensar en la honra que va a recibir, sino que todo cristiano debería prepararse para el servicio a Dios y a su pueblo. Al hablar de utensilios, como vemos aquí, de madera y de barro, cuidado, no me refiero, o mejor dicho, Pablo aquí no se está refiriendo a los creyentes más humildes de la iglesia, no es esto, ni mucho menos, sino a los no creyentes, que forman parte de la congregación cristiana. Solo de nombre, ¿eh? Como aquellos falsos maestros que estuvimos analizando y estudiando que estaban en aquellas congregaciones, ¿vale? Que menciona aquellos versículos antes. Estos y muchos como ellos, les dice la palabra que estos no serán conocidos por el Señor como suyo, con este doble secreto. Conoce al Señor a los que son suyos. Estos falsos, esos que no son creyentes, ¿están? No serán conocidos. Fijaos, el creyente es llamado, porque estamos viendo aquí, a limpiarse, a separarse definitivamente de una forma efectiva y eficaz, de la iniquidad, de las enseñanzas de estos falsos maestros que había en aquellos tiempos y de esas corrientes de pensamientos que pueden haber también y pueden anidar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y nos pueden de alguna vez perturbar, ¿eh?, como perturbaban la fe de algunos en aquellos momentos, ¿no? Y Pablo nos muestra aquí la maravillosa misericordia de Dios. Nos dice, si alguno se limpia de estas cosas, Él, el Señor, cambia la condición de aquel utensilio. Pasa de servir a ser honroso. Fijaos, el amo de una casa grande, pone una condición. Los vasos que él va a utilizar, los cubiertos que él va a utilizar, los utensilios que el amo de la casa va a utilizar, han de ser limpios. El amo no puede utilizar utensilios, han de ser limpios. Su promesa gira alrededor, en torno de esta condición. Y la condición, para ti y para mí, es la santidad. La santidad. Y Pablo ahora, en esos versículos, nos describe las características de un vaso, de un utensilio para la honra de Dios. Fijaos lo que dicen estos versículos. Santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Os lo repito, leedlo conmigo. Santificado. Y esto nos habla de apartado, de permanencia, apartado de iniquidad constantemente. Útil para el Señor. O sea, que debe ser servible
para el Señor, para el amo de la casa, y dispuesto de toda buena obra. Y esto nos habla de dispuesto y disponible. A veces no entendemos bien esto de dispuesto y disponible. Porque yo puedo estar dispuesto, pero uy, disponible, no me va bien, es que no sé qué, no sé cuánto. Dispuesto y disponible. Para vivir, para servir y hacer las obras que Dios demanda. El creyente, queridos hermanos, debe de estar alerta, debe de estar de una forma cuidadoso de buscar siempre la voluntad de Dios. Y debe de estar, diré yo, continuamente limpiándose para ser usado para su servicio y que su obra sea para gloria de Dios y para crecimiento de su iglesia. Ten claro una cosa, lo acabamos de ver aquí, en estos versículos que acabamos de leer. Dios nunca va a utilizar un utensilio vil para su servicio. Nos podemos engañar, pero a Dios no nos engañamos. Dios nunca va a utilizar un utensilio vil para su servicio. Acordaos de la definición que hemos visto antes, vil para su servicio. En la casa de Dios, en su iglesia, ¿sabéis lo maravilloso? Es que cada uno de nosotros puede decidir lo que quiere ser. Nosotros tenemos que decidir qué clase de utensilio queremos ser para Dios. Por lo tanto, como vemos, en una casa grande, Dios nunca va a utilizar este utensilio aquí. En una casa grande, toda casa grande está equipada con utensilios diferentes. Aquellos que son de oro, aquellos que son de plata, son separados y son para usos honrosos, para ocasiones especiales. ¿Verdad que cuando viene Navidad, cuando viene una fiesta y vienen invitados, sacamos los cubiertos mejores, a cubertería? ¿Verdad que sí que hacemos normalmente? Pues para el Señor, Él siempre tiene esos cubiertos especiales. Y son, fijaos, para el uso personal del dueño de la casa. Uso personal para el dueño de la casa. Por lo tanto, ¿cómo quieres ser usado por el Señor? ¿Cómo quieres ser usado por el Señor? El consejo es fácil. Lo vemos en sus palabras. Dice, límpiate. Limpia tu vida. Pon tu mirada. Pon tu fe. Pon tu confianza en Dios. Y Él te usará a su debido tiempo. Qué maravilla, ¿verdad? Ser utilizado por el Señor. Él te utilizará a su debido tiempo. La última sección, vamos a ir rápido por amor al tiempo. Esta la encontramos en los versículos del 22 al 26. Y la he titulado también, como me gusta poner títulos, Siguiendo la justicia. Siguiendo la justicia. La primera os acordáis, ¿no? Un fundamento firme. Pues, ¿qué clase de utensilio eres? Y siguiendo la justicia. Pablo de alguna forma insta a Timoteo a huir, releerlo, tienes vuestras Biblias aquí a mano, de las pasiones juveniles. De aquí muchas veces creo yo, sinceramente, que nos equivocamos. Nos equivocamos porque pensamos solamente en pasiones que van relacionadas con la sexualidad. Y creo que va mucho más allá de la sexualidad. Como por ejemplo, la arrogancia, el egoísmo, los impulsos caprichosos de la juventud. Esa, diría yo, agresividad juvenil, emocional juvenil, ¿no? De la juventud. La impaciencia, el pensar de que todo lo nuevo es mejor y que todo lo viejo, de alguna forma, pues, no sirve. Lo desechamos porque es viejo y porque es viejo ya no sirve, ¿no?
ya no valen. Todas aquellas cosas que hemos sufrido, todos aquellos que somos padres y hemos tenido o tenemos jóvenes en nuestros hogares. Creo que ya me entendéis, ¿no? La mayoría de lo que estoy hablando. Muchas veces es una lucha constante. Y Pablo recomienda a Timoteo, fijaos, a no enfrentarse a ellas como una prueba para ver si eres apto y si la puedes superar. No está haciendo nada de eso, sino le está aconsejando que huya. No que se enfrente, que huya. Le dice, no te enfrentes a ellas, huye. Este es el consejo. Aunque es especialmente para los jóvenes, porque aquí en esta carta está hablando a un chico, una joven, que va a liderar en la iglesia, también es aplicable a cada uno de nosotros. Porque huir muchas veces lo consideramos como un acto de cobardía, de no enfrentar tus miedos, de no enfrentar aquellas cosas que temes, ¿no? Pero aquí el consejo de la palabra de Dios es no enfrentarse a ellas, a estas pasiones, por conseguirlo todo de la forma rápida, ¿eh? De forma desmedida. Creo que, sinceramente, creo que hay que ser muy valiente para hacer caso al consejo de la palabra de Dios. Y si ella me dice que no me enfrente a ellas, a esas pasiones, y que huya, creo sinceramente que es un deber, una responsabilidad, un acto de valentía y un acto de fe hacer lo que Dios nos pide en su palabra. Porque si lo dice, es para mi bien, es para mi protección y es para mi bendición. Por lo tanto, todos los creyentes que desean ser fieles al Señor no solo deben de huir de esas pasiones juveniles y no tan juveniles y de las cosas pecaminosas, sino que además, fijaos lo que dice la palabra del Señor, fijaos lo que está diciendo estos versículos, deben de refugiarse en los hermanos que se juntan con corazón limpio y que invocan al Señor. Y ahora nos dice lo que debemos de seguir, lo que debemos de hacer. Le dice que, le dice a Timoteo, y nos dice a cada uno de nosotros. Tú, Timoteo, huye aquellas pasiones y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Menuda tarea, pobre Timoteo, es ahora. La fe, o mejor dicho, la justicia que viene primero, la justicia, y sería, de alguna forma, pues dar a los hombres y dar a Dios lo que le corresponde. No voy a entrar más detalles, porque el tiempo es corto, pero podríamos hablar muchísimo de aquí. La fe, que sería ser fiel y digno de confianza a Dios. El amor, lo que debe de seguir, el amor, que en su definición debería ser de buscar y dar lo mejor a los demás sin esperar lo que hagan ellos o lo que te hagan ellos hacer. La paz, que sería la relación correcta entre Dios y los hombres. Y todo esto, al igual de lo que hemos ido analizando anteriormente, un cristiano, pienso personalmente, desde mi humildad y sencillez, que no puede buscarlo. No puede buscarlo solo. No puede ser un llanero solitario. Tiene que buscarlo en compañía de sus hermanos. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero el Señor ha formado una comunidad y no puedes ir por libre. Lo debes hacer con aquellos que aman y que sirven al Señor.
Y esa es la iglesia. Y ahora nos dice en el versículo 23, fijaos, que debemos desechar. Debemos de seguir unas cosas, la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Y ahora qué debemos de desechar? Dice, cuestiones insensatas. Cuestiones insensatas, Pedro, ¿me vas a decir ahora? Nos advierte, pues, a no discutir con aquellos que no quieren, no discutir, con aquellos que no quieren escuchar la verdad del Evangelio. Por lo tanto, le dice Timoteo, el Evangelio no es para discutir, no es para ser discutido. El Evangelio es para ser creído. Por lo tanto, desecha las cuestiones necias e insensatas. Por lo tanto, un líder cristiano no debe de estar envuelto en cuestiones necias. Cuestiones que yo diría que rara vez van asociadas a discutir la fe o la doctrina, sino que casi siempre se meten en pequeñeces, en cosas que realmente a veces no tienen ni importancia, pero les dan mucha más importancia a ese tipo de pequeñeces que no a la fe y a la doctrina. Por lo tanto, no debes de discutir con aquellos que no quieren escuchar la verdad. Y Timoteo debe de negarse constantemente a tenerse que ver, estar envuelto en cuestiones. Porque al final todas esas cuestiones, discusiones, enfrentamientos, solo generan contiendas. Contiendas, enfrentamientos, malas palabras. El siervo del Señor, el obrero del Señor, el Hijo de Dios, el cristiano, tú y yo, no solo debe no ser contencioso, sino amable para con todo y apto para enseñar. Pero ese además dice que tiene que ser sufrido. El siervo del Señor, el obrero, creo que todos entendemos lo que es o cuál es su significado, a grosso modo, ¿no? Una persona dedicada a la obra, una persona dedicada a los demás, una persona contenciosa, por ejemplo, es una persona que es aquella persona que por costumbre, disputa, contradice todas aquellas cosas que otros afirman. Esta también es la definición que he encontrado en la RAE de contencioso, ¿no? Timoteo era un siervo del Señor. Iba a ser el líder de aquella comunidad en Éfeso. Por lo tanto, no debería o no debía de ser contencioso. Y como siervo del Señor, debía de ser manso y humilde, pacífico, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Debería de aprender y saber tratar a los demás con respeto, con amor. Pero además, debería de aprender a ser amable. Y yo diría que aparte de amable es afable. Sería la palabra más indicada. No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo me he topado con muchas personas afables. Una persona afable es aquella que tú le puedes contar cosas. Una persona que te escucha. Una persona que se hace fácil la comunicación entre él y tú, de tú y él, ¿no? Es una persona accesible, una persona afable. No para uno, sino para con todos. ¿eh? Y con esto me refiero aún los difíciles de escuchar. Que hay los también, Pero una persona afable tiene que saber oír, estar, escuchar, incluso por los difíciles. Además, debía de ser apto para enseñar. Y esto nos habla de ser capaz de dar consejo e instrucción a los demás. Pero todo eso tenía un precio que es muy alto, un precio que tenía que pagar, porque nos dice la Escritura que ha de ser sufrido. Ese es el precio, ser sufrido. Y esto nos enseña que su amabilidad, su bondad,
muchas veces pues, no será apreciada o correspondida, y a veces tendrá que enfrentarse incluso a la burla, al insulto de los demás. Pero Pablo le aconseja, le dice, cuando esto ocurra, debes de ser paciente. Debes de ser paciente. Además de ser una persona paciente y manso, y actuar con mansedumbre, y con manso no me refiero a ser una persona apagada, apocada, una persona que va de aquí para allá, que calla, que nunca dice nada, sino que debe ser manso de corazón, para poder corregir a aquellos que se oponen. Y los que se oponen son, como vemos aquí en estos versículos, aquellas personas que están bajo las cadenas de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Eran esas personas que no habían conocido la verdad del Evangelio, la verdad del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Y la razón de que Pablo le da a Timoteo, que es el siervo del Señor, y también del pastor, y para todos nosotros, es que debe de estar dispuesto a sufrir y soportar con mansedumbre los ataques de los oponentes, para que, fijaos, para que estos puedan llegar a arrepentirse y conocer la verdad. Por lo tanto, queridos hermanos, esos oponentes necesitan un cambio. Y no solo un cambio de mente, sino un cambio que es mucho más profundo. Necesitan un cambio de corazón. Y esto solo puede ocurrir cuando la palabra de Dios sea aceptada y creída por ellos. Por lo tanto, esto me enseña algo. ¿Sabes qué me enseña? Que Dios ama también a los que se oponen. Dios también ama a los que se oponen. ¿Os acordáis del versículo de Juan 3:16? Que hago de memoria. ¿Eh? A todos. A todos. Dios ama a todo el mundo. Por lo que vemos, esos oponentes de Timoteo que hemos estudiado, analizado y del Evangelio de San Jesucristo son el resultado de que Satanás se estaba usando para poder destruir la iglesia y poder destruir la fe de aquellos que eran más débiles, aquellos hombres y mujeres que estaban cautivos, que estaban presos, que estaban sin escapatoria de ese lazo del diablo, pero podían escapar. Esos oponentes, como os he dicho, estaban cautivos, estaban aprisionados por los lazos de la esclavitud del diablo. Y seguían las órdenes de Satanás. Igual que tú sigues las órdenes de Dios, estos seguían las órdenes de Satanás. Y mientras no se arrepintiesen, seguían prisioneros de él. Y tenían una misión, como leemos en las Escrituras, trastornar la fe de los creyentes más sencillos y desviar a los verdaderos siervos de Dios y maestros de la verdadera enseñanza bíblica. Queridos hermanos, es Dios quien despierta el arrepentimiento a través del Espíritu Santo, pero es el siervo de Dios el que abre las puertas de la iglesia para que ese alma perdida pueda encontrarla. Está claro que estamos en un tiempo especial. Estamos en un tiempo en que no podemos tener las puertas de nuestras iglesias abiertas por culpa de esta pandemia. Pero sí diría yo que podemos abrir las puertas de nuestras iglesias locales, nuestros hogares. Tenemos muchas iglesias ahora conectadas
en esta aplicación, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros que estamos ahí somos iglesia. Pues podemos abrir nuestras iglesias locales a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para que Dios despierte en ellos ese arrepentimiento y puedan escapar de los lazos del diario. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga a tener claro este principio, este fundamento sólido que somos tú y yo, que es la Iglesia, a tener claro qué tipo de utensilio quieres ser. Te has dado a ti el decidir qué tipo de utensilio quieres ser, ¿verdad? Y por último, sigue la justicia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Pues damos gracias al Señor por el mensaje de esta mañana, que es tan edificante, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y como acabamos de escuchar, que el Señor nos use como instrumentos útiles para Él. ¿Tenemos ese sello del Señor? ¿O esos sellos, como hemos escuchado? Tenemos el sello del Señor. Y por tanto, no somos cualquier cosa. Nosotros nos consideramos pocos, ¿verdad? Porque, bueno, no nos consideramos. Pero aún así, aunque somos poca cosa, el Señor nos ama. Y pensemos esto, que la obra es del Señor. Y Pablo se lo dice a Timoteo y también a nosotros, que estamos ministrando, que somos servidores del Señor. O sea, que el Señor nos ayude a ser instrumentos fieles y a considerar ese sello precioso que tenemos en nuestra vida, que nos ha marcado el Señor. Gracias, Pedro, por el mensaje y que el Señor también te bendiga y nos bendiga a todos. Sí, Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana que hemos podido estar reunidos aquí, Señor, a pesar de que nuestra iglesia no puede abrir sus puertas, Señor, pero sabemos que somos contra el Espíritu y que allí donde estemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, y también estás tú, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, Señor. Ahora bendícela a que quede bien sembrada en nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Gracias por las bendiciones que recibimos de ti, Señor. Gracias también por tus cuidados. Y te pedimos que nos bendigas en la próxima semana que vamos a tener por delante, Señor. Sigue tú cuidando de nosotros. Guárdanos en todo lo que hagamos, Señor, y bendices a tu congregación. En el nombre del Señor Jesús te lo queremos pedir y dar las gracias por todo. Amén.